tantos aparatos, ¿no? Prendieron un montón de cosas. La tableta, la grabadora. Bueno, bienvenidos a este lugar, hermanos. Bienvenidos a este lugar en el cual vamos a seguir estudiando lo que es la palabra de Dios. No hay razón, hermanos, para que nosotros estemos presentes en este lugar y no tengamos la intención de parecernos cada vez más a nuestro Dios. Cada uno de los adoradores, hermanos, de los diferentes dioses, se esfuerzan en parecerse a sus dioses. Bueno, nosotros también tenemos que esforzarnos por parecernos a nuestro Padre Celestial, por imitar lo que Él quiere que imitemos, por hacer, hermanos, su completa voluntad. Bueno, hermanos, hemos estado siguiendo un diseño, el diseño de lo que es el matrimonio. El matrimonio, hermanos, otra vez reitero, es un diseño. Y como tal, cada quien tiene un papel asignado. De verdad, Dios le ha asignado un papel a los varones y le ha asignado un papel también a las mujeres. No se vale que cuando las mujeres o la esposa, hermanos, no está siguiendo su papel debido, el que se le ha asignado por parte de Dios, no se vale que el varón también diga, pues como ella no lo hace bien, yo tampoco. No, así no funciona. Y tampoco funciona, hermanos, como cuando el esposo no está haciendo las cosas de la forma correcta. No es compatible con la voluntad de Dios que digamos, o que digan las esposas, bueno, como mi esposo no hace las cosas como Dios lo ha pedido, entonces yo tampoco. Ese pensamiento, hermano, usted podrá pasarse la vida entera leyendo la palabra de Dios y se podrá dar cuenta que en la Biblia, ni por mandamiento, ni por ejemplo, ni por inferencia vamos a poder llegar a esa conclusión. No viene de Dios, hermano, ese pensamiento. Entonces, bueno, si usted está pensando en obtener una franquicia del matrimonio, le conviene saber qué es lo que Dios quiere. Y si usted ya la obtuvo, espero que haya sabido cómo es esa franquicia. ¿Sale? Hermanos, en un matrimonio, ¿cuántos participan? Dos. Tres. Tres. Así es. Tres. El esposo, la esposa, pero primero es Dios. Así de sencillo. El mundo nos ha vendido otra idea. No es cierto, no le creo. Ok, pasemos otra vez, hermanos, a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El capítulo 13 inicia, hermanos, diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Me ha tocado ver, hermanos, sobre todo en estas fechas que pasaba lo del 14 de febrero, cómo es de que tanta gente anda poniendo este versículo, ¿verdad? Hermanos, en ocasiones no saben ni lo que están diciendo. De verdad, no saben, porque si el mundo amara con ese tipo de amor, el mundo no estaría así, tan dañado, tantos matrimonios y familias destruyéndose cada vez más. Hermanos, hemos avanzado bastante ya, y ahora el que nos corresponde, hermanos, quiero que veamos lo que es el versículo 5. El amor, dice, no es indecoroso. ¿Cómo dice la otra palabra, hermanos? ¿El amor qué? No hace nada indebido. Bueno, en estas Biblias ya actualizadas le han puesto así: no es indecoroso. Y se refiere a que nada indecoroso, hermanos, el amor va a hacer. La partecita o la frase que hoy nos compete, hermanos, es: el amor no busca lo suyo. Entonces, hermanos, cuando una persona o cuando alguien está amando, no va a buscar lo suyo. Mire, los demás amores, lo que es el amor eros, el amor de pareja,
el amor estorge, hermanos, y aún el amor filos, siempre están esperando algo a cambio. En gran manera dependen de lo que la otra persona haga para poderlo hacer también ellos. Pero no obstante, hermanos, la forma en que Dios nos enseña que debemos de amar, hermanos, muy interesante es, el amor no va a buscar lo suyo, no nos da. El amor, hermanos, no va a pedir para después dar, no, va a dar, así de simple. Decía Juan, hermanos, y sigue diciendo, cómo es de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, así tenemos que hacerlo nosotros. Hermanos, de los grandes enemigos de cualquier situación, de lo que es el cristianismo incluso, hermanos, los grandes enemigos, hay una palabrita, hermanos, que hoy el mundo celebra. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cómo podríamos definirlo? El egoísmo. El mundo gira en torno a mí. Sí, yo soy el ombligo del universo. Yo, después, yo, y si sobra, yo. En este mundo no importa nadie más que yo. Y si queda algo, sigo importando yo. Ese tipo de pensamientos, hermanos, de verdad es lo que ha llevado al mundo a que el mundo esté así. El egoísmo. Y lamentablemente, hermanos, el egoísmo no es solamente un enemigo del cristianismo, es enemigo, por supuesto, de los hogares, de las familias, porque cuando este pensamiento o esa actitud se mete, hermanos, a lo que es la persona, bueno, va a ocasionar, hermanos, que esa persona no esté pensando en mucho realmente, va a pensar solamente en él, y nada más. Miren, las personas, hermanos, cuando tienen lo que es el egoísmo, no van a buscar el beneficio de los demás. No se busca el beneficio de los demás, se busca el beneficio único, el mío. Ese es el único que importa. Y eso, hermanos, es lo que llega a ser nocivo, grandemente, hermanos, dañino para lo que es cualquier relación, tanto familiar, marital, congregacional, es sumamente dañino, hermanos. Entonces, si yo tengo ese tipo de pensamientos, voy a estar, hermanos, afectando, yo voy a hacer la parte que se debería de quitar para que todo funcione de la mejor manera. Apóyeme, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 10 y versículo 24. Aquí atrásito, en el 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien. Hermanos, en este pasaje, de antemano el apóstol Pablo, movido, hermanos, por el Espíritu Santo, les dice, ¿tienen que buscar el propio bien? No, tienen que buscar no el propio bien, sino el del otro, lo que le va a ayudar a la otra persona. Hermanos, qué comentario, qué mandamiento tan oportuno para la iglesia que estaba en Corinto. ¿Cómo era la iglesia en Corinto, hermanos? ¿Creen ustedes que el pensamiento individualista, egoísta, hermanos, creen que ese pensamiento no tendría, hermanos, gran participación en cómo estaba la iglesia en Corinto? ¿Cómo estaba la iglesia en Corinto? ¿De qué problemas, hermanos, estaba sufriendo la iglesia en Corinto? ¿De cuáles eran los problemas? ¿Se acuerdan de lo que nos habla por ser el capítulo? Divisiones, Había divisiones, hermanos. inmoralidades. En el capítulo 5 habla de que el hijo había quitado la propia esposa del padre. En el capítulo 6, hermanos, se estaban demandando unos a otros y eso ante las cortes. No les importaba lo que la iglesia sufriera, ni cómo quedara la imagen de la iglesia, la reputación de la iglesia, hermanos, era algo que a ellos no les interesaba. Bueno, en el capítulo 7, hermanos, habla de los problemas que había en los matrimonios. En el capítulo 8, de cosas sacrificadas a los ídolos. En el capítulo 9, no reconocían la autoridad, hermanos, del apóstol Pablo, no querían someterse a él. En el capítulo 10 habla de la idolatría. Del 11, hermanos, los problemas que había, el tremendo desorden que habría aquí, en lo que era la mesa del Señor. Del capítulo 12 al capítulo 14, habla de los problemas, hermanos, que había en cuanto al uso de los dones espirituales, de los dones milagrosos. Los estaban usando, hermanos, de una forma terrible. Bueno, ya en el capítulo 15 habla de que había problemas en cuanto a creer sobre la resurrección, ¿sí? Estaban incluso ya llegando a cuestionar que el Señor Jesús hubiera resucitado. Y en el 16, pues menciona lo que es de la ofrenda. Vamos, pero yo no sé cuál problema hubiera usted mencionado si le hubiesen dicho, estos son los panoramas, estos son los problemas que tiene la iglesia en Corinto. ¿Qué problema hubiera solucionado primero?
¿Por dónde entrarle a ese monstruo, hermanos? ¿Por dónde? Por el ego que tenía. Yo soy más grande que tú. ¿Qué es lo que dice el 1:10? ¿Qué es lo que dice el 1:10? Les ruego pues, hermanos, Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. que estén perfectamente unidos. ¿En cuántas mentes? Una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, es la voluntad de Dios. Miren, si hay unidad, absolutamente todos los demás problemas se van a poder solucionar. Si estamos juntos, podremos solucionar los problemas. Si no estamos juntos y cada quien anda por su lado, ya no se puede. Entonces, ese principio de estar juntos para solucionar problemas es aplicable, hermanos, no solamente a una iglesia, como en el caso de Corinto. Es aplicable también a una familia y es enteramente aplicable a un matrimonio. Porque cuando el hombre se va por un lado y la mujer por el otro, ¿qué se va a resolver? Ya no hay nada, hermanos. Ya no hay nada. Tenemos que aprender entonces a mantenernos juntos y estando juntos resolvemos las situaciones. Así funciona. Así funciona. Entonces, el egoísmo, hermanos, el pensar en mí, sin duda alguna, tendría que ver, hermanos, en que cada quien tomara su propio partido, ¿sí? En que cada quien se fuera por su propio lado. Hermanos, lo que es el egoísmo es muy común, no es normal, es muy común. Y lo encontramos en todas las esferas sociales, hermanos. Lo encontramos también a cualquier edad del ser humano. Es más, muchas veces, terriblemente, en ocasiones somos los padres los que les estamos sembrando esos a los niños, a nuestros hijos. ¿Cómo es de que los niños, hermanos, en ocasiones no quieren compartir los juguetes, no quieren compartir el dulce, no quieren compartir, no sé, la galleta que le acaba de dar? Y eso es porque en ocasiones nosotros hicimos una excelente tarea al decirle, mijo, eso no lo compartas, es tuyo nomás. Que su papá le compre a su hijo, que su papá le compre a tu amiguito. No compartas el juguetito, mayormente porque el otro chamaco no sabe usarlo, ¿ah? Digo, hay responsabilidades en ambas partes, pero muchas veces, hermanos, nosotros somos los que nos encargamos de sembrarles a nuestros tiernos hijitos el que no deben de ser compartidos. ¿Qué cree que va a pensar? ¿Qué cree que va a pasar cuando los niños crezcan? Ya son grandes, ya son muchachos, ya son adultos. ¿Qué pensamiento cree que va a tener? Esto es mío. Esto es mío. Entonces, eso, hermanos, lamentablemente en ocasiones lo llevamos también a los matrimonios. Estoy buscando mi propio espacio. Yo no entiendo a grandes rasgos eso, hermanos, sinceramente. Porque, ¿cómo puedo yo buscar mi propio espacio? ¿Cómo yo como varón puedo buscar, hermanos, incluso esta es mi privacidad? No sé cómo, hermanos. Digo, no quiere decir que usted deba de pensar igual que yo. Pero ¿cómo puede aplicarse eso, hermanos? Cuando yo le puedo decir a mi esposa, hey, es mi privacidad. Hermanos, ¿qué puede haber en la tableta que yo no pueda compartir con mi esposa? Y puedo compartir una vida íntima. Pero lo de la tableta, no. ¿En quién estoy pensando? Decimos, estoy pensando en lo que me conviene. Lo que me conviene, lo que me beneficia. Estoy pensando en mí. ¿A poco no es cierto, hermanos, que en ocasiones no lo vemos quizás claramente, pero cuando se presentan estos tipos de pensamientos, hermanos, de verdad es altamente dañino, altamente nocivo? El pensar egoístamente, hermanos, el pensar individualmente es algo totalmente opuesto a lo que es el matrimonio. Porque, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dijo el apóstol, el Señor Jesús acá en Mateo, en el capítulo 19, pero también el apóstol Pablo, hermanos, lo menciona en el capítulo 5 de Efesios, cuando dice,
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. No dijo dos, hermanos. Es una sola carne. Y ese es el tipo de pensamientos, hermanos, que cuando yo no alcanzo a comprender ni a convencer ni actúo de una manera extraña al modelo que dice la palabra de Dios, hermanos, no voy a pensar que soy una sola carne con mi esposa. No voy a pensar que mi esposa o mi esposa también podría ser que no va a pensar que es una sola carne conmigo. No, hermanos. Y eso deberíamos de tener mucho cuidado. Miren, no quiero confundir, hermanos. Miren, en cuanto a la privacidad, déjenme decirle que mis aparatos todos tienen contraseña, hermanos. Todos. Si usted le pica a mi teléfono, tiene contraseña, hermanos. Es más, tiene hasta mi huella. Los hermanos en ocasiones cuando no se ha puesto el teléfono, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque tiene contraseña y tiene que poner, tendré que cortarme el dedo para que pueda accesar. Pero hay un dedo, hermanos, que no está en mi mano que también puede accesar. Y es el dedo que tiene mi mujer. O me lo corta a mí o se lo corta a ella para poder accesar. ¿O se sabe la contraseña? No sé si me explico en cuanto a la privacidad. No digo que no exista, hermanos. Sí existe. Lo que digo es que la privacidad no abarca o no exime, no deja fuera al cónyuge. No lo hacemos. Tienen total acceso. En mi teléfono ella puede accesarnos. A la computadora también. Yo no acceso de repente a la computadora con la que transmitimos, que es la que ella usa, porque se me olvida la contraseña, pero bueno, tengo que preguntarla otra vez. Pero sí, hermanos, de verdad, deberíamos tener sumo cuidado cuando nosotros empezamos a pensar solamente en nosotros mismos. Entonces, eso, hermanos, no es de la mano de Dios. El egoísmo, hermanos, simple y sencillamente va en contra del diseño de Dios. Yo no sé por qué alguna persona habría de casarse para después andar solo. ¿Por qué? Y cuando eran novios, les faltaban horas al día. ¿Para qué? ¿Para qué? Pensé que me iban a decir la canción. No, hermanos, de verdad no funciona de esa manera. Entonces, otra vez, mi matrimonio, hermanos, mi matrimonio es una escuela. Y mi matrimonio les enseña a quién. Mis hijos son los alumnos. Entonces, si mis hijos están en una escuela, hermanos, no se les enseñó bien, bueno, ellos van a tener fuertes y graves problemas. Hermanos, necesitamos comprender que eso del egoísmo no nos va a ayudar a absolutamente nada. Recuerden que en algunas clases anteriores veíamos acerca de lo que es los problemas emocionales, hermanos. La edad emocional que llega a ser un tanto pobre en muchas personas, tanto hombres como mujeres, hombres o mujeres, llega a ser muy pobre. Bueno, hermanos, una manifestación clara, muy evidente de que yo soy una persona altamente infantil, no madura, que mis emociones me gobiernan, hermanos, es cuando yo soy egoísta. Otra vez, trasládese a ese pensamiento, a ese ejemplo que mencionábamos de cuando hay adolescentes. ¿Qué pasa cuando un adolescente se casa, hermanos? Bueno, no piense todavía en el adolescente casado, pero ¿qué cuando una persona ya está casada, hermanos, y aunque tiene una edad, no sé, 25, 30 años, pero es una persona que no sabe gobernar sus emociones? No lo sabe hacer. Sus emociones lo gobiernan fácilmente y lo hacen cometer locuras. Cuando una persona se enoja, por decir, ¿qué es lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 19, hermanos? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, ¿sea qué? ¿Pronto para hablar? Tardo para hablar. ¿Debe ser pronto para qué? ¿Para airarse? No. Tiene que ser pronto para escuchar. Debe escuchar. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea. No debemos, hermanos, ser personas que tan pronto se nos acaba de decir algo, interrumpimos a la persona y empezamos a contestar nosotros. Cuando una persona está hablando, hermanos, nosotros deberíamos de aprender a escuchar. Mira, hay un pasaje que quiero que me lea también, y ese sin duda alguna está en Proverbios, hermanos.
Vaya por favor a Proverbios capítulo 26. Perdón, 14. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja. El que fácilmente se enoja, ¿qué? El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja va a ser una locura, hermanos. No va a hacer lo correcto. Y bueno, de repente ese proverbio, hermanos, olvidamos aplicarlo también en nuestro mismo matrimonio. El 12:16, hermano, 12:16, de ahí mismo de Proverbios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ok, y uno más, 29:20 del mismo de Proverbios. El que no hace caso de la injuria es prudencia. Esto hay que aplicarlo también, hermanos, cuando vamos en la carretera, porque a veces nos peleamos con gente que no deberíamos. En los semáforos, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? El 29:20. Has visto hombre ligero en sus palabras, mas esperanza hay del necio que de él. Hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio. Si yo soy una persona pronta para hablar, ni siquiera termina la otra persona de decir, bueno, ya estoy hablando, bueno, el necio va por delante de mí, hermanos, tiene más esperanza que yo. Entonces deberíamos tener mucho cuidado, hermanos, cuando estamos enojados, porque eso es evidencia, hermanos, de que somos personas que no tenemos control, pues, sobre nosotros. Rápidamente nos molestamos, nos enojamos. Mire, un pasaje más que quiero que analicemos, hermanos, es Filipenses. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Y vamos a leer, hermanos, otra vez el versículo 3 y 4. Digo otra vez porque este pasaje lo hemos mencionado anteriormente. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok. Hermanos, entonces dice de antemano, nada hagan por contienda. ¿Creen que el egoísmo ocasiona eso? Sí, hermanos. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien otra vez con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, cuando nosotros hablamos de egoísmo, el sinónimo exactamente es pensar en lo nuestro, ¿ah? Pensar en lo que me conviene. Mucha gente, hermanos, así actúa. ¿Me conviene? Si no me conviene, o me conviene solamente a mí. Si no me conviene solamente a mí, entonces no. A eso se le llama egoísmo. Este tipo de personas, de actitudes, hablemos de actitudes. Son actitudes, hermanos, que no son bien recibidas. Cuando encontramos que hay personas que solamente están pensando en sí mismos, solo están pensando, hermanos, en el beneficio propio. Hermanos, son pensamientos que son fuertemente dañinos. ¿Cómo puedo yo pensar en hacer planes solamente para mí? ¿Y para mi casa? ¿Y para mi esposa? ¿Sí afecta el egoísmo o no? Sí, hermanos, afecta terriblemente. Hermanos, cuando yo estoy pensando solamente en buscar mi propio bien, nadie debe de buscar su propio bien, dice la palabra de Dios, ¿sino qué? El del otro. Hermanos, ahorita vamos a regresar aquí a Filipenses, pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 15? Romanos 15 y versículo... los primeros minutos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros no aplicamos este principio, hermanos, cuando nosotros no tenemos amor en nosotros mismos, vamos a estar buscando lo nuestro propio, nada más, lo que me conviene a mí.
eso se opone totalmente a lo que es el mandamiento de amar al prójimo, ¿o no? ¿Amarás a tu prójimo? Cuando yo soy egoísta, hermanos, me estoy oponiendo a ese mandamiento. Es que me interesa a mí. Puede surgir cualquier tipo de pensamientos, hermanos, de que la gente no piensa en mí, la gente no va a buscar mi beneficio, la gente no me va a tomar en cuenta, lo que usted diga. Pero mire, yo le suplico, hermanos, que cambiemos ese pensamiento, que la práctica que nosotros debemos tener es filtrar toda idea, todo razonamiento, todo pensamiento. Tenemos que filtrarlo, hermanos, a través de lo que dice la palabra de Dios. Es de verdad de horrorizarnos, se eriza la piel, hermanos, cuando los cristianos no pensamos como lo dice la palabra de Dios. Y tantos pensamientos que hay en el mundo, sí, hermanos, están sembrados por todos lados, pero nosotros tenemos la obligación de filtrarlo. Preocúpate por ti mismo, nadie lo va a hacer. ¿Primera de qué? ¿Dónde dice? ¿Mande? No dice. Y si no dice, entonces, hermanos, yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios porque Dios no piensa como yo. Y porque Dios, hermanos, el Señor Jesús no pensó en Él mismo. ¿En quién pensó? ¿Sí? Falta el 2 todavía, hermano. ¿El 2? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, en los Cristo, los ministerios que esperaban cayeron sobre él. El egoísmo, hermanos, el pensar en nosotros mismos se opone totalmente a lo que es el plan de Dios. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Y qué bueno que Dios no está pensando en hacer las cosas, hermanos, pensando siempre en sacar un beneficio propio. O imagínense que el Señor Jesús hubiera pensado así al venir a la cruz, hermanos. No, pues si me va a doler, entonces no. Tengo que buscar primero mi propio bien. Qué bueno que Él no piensa como nosotros, de verdad. Porque si Él hubiera pensado como muchos de nosotros, nunca hubiera venido a la cruz. Se hubiera quedado en el cielo, a recibir su honra y su gloria. Miren, en Filipenses entonces, en el capítulo 2, 3 y 4, hermanos, mencionaba cómo es de que tenemos que buscar también el bien de los demás. Y luego dice finalmente el 5, hermanos, haya pues, es decir, haya entonces, es decir, a consecuencia de lo que acabamos de decir, entonces cada uno tiene que buscar que dice, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir, hermanos, en la versión de las Américas dice actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, la cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Peleó sus derechos el Señor Jesús? No. ¿Cómo que nomás el Espíritu Santo y el Padre van a tener adoración? ¿Y yo? Yo también quiero ser alabado constantemente por mis querubines. Lo merezco, es mi derecho. No lo hizo así. No lo hizo así. Dice, imagínense, hermanos, que ninguno de los tres hubiese querido venir a redimir al hombre. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Que hubiesen pensado como muchos de nosotros, que dijeran, pues ellos se lo buscaron. No. Ellos se lo buscaron. Es un pensamiento egoísta ese, hermanos. Ellos se lo ganaron solitos, a pulso. Están en esa situación porque pues se lo merecen. Así pensarían ellos, hermanos. No. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Peleó sus derechos? Abnegación. No. Recuerdo al hermano Esparza que decía cómo es de que un secreto a voces, hermanos, en los matrimonios es dejar de pelear. ¿Qué dijo, hermano? ¿Los qué? Los derechos. Los derechos. Es que es mi derecho. Es que esto es lo mío. Es que esto es lo que yo merezco. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Peleó sus derechos. Y nosotros diríamos gracias al Padre, porque el Hijo
no peleó sus derechos, sino que simplemente lo cedió. Él cedió sus derechos. El plan era que él viniera a morir, pero él quiso dar también su vida. Dice cómo es que no solamente, hermanos, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, sino que estando en la condición de hombre se humilló todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es simple. Ahora, si nosotros aplicáramos este principio, hermanos, de abnegarnos, de no estar pensando otra vez en nosotros mismos, miren, yo no sé si a usted le pase, pienso que sí. En ocasiones cuando uno toma algo del dinero de lo que ingresa a la casa para comprar algunos zapatos, no sé, oye, pues no, quiero comprar unos zapatos, ya necesito unos zapatos. No tanto que quiere estrenar otros más de los que estrenó la semana pasada, no, algo que se necesita. No le remuerde la conciencia. ¿A poco no? Se hace que yo soy el único loco. Se mira prioridad. Porque hay prioridades, hermano. Pero me refiero que no se va a afectar a la economía. No se va a afectar a la economía y no está por demás que se compren algunas cosas personales. Me refiero que cuando se necesitan cosas personales y no se va a afectar la economía de los demás, hermanos, no hay ningún problema. Aún así, en ocasiones, al menos a su servidor, sí le sucede eso, hermanos. Híjole, pues voy a gastar tanto, ¿ah? Sería terrible, hermanos. Y yo sería egoísta cuando sé que mis hijos necesitan algo, necesitan comida o necesitan calzado también, pero yo quiero estrenar otra vez. Es más, digo el ejemplo que se ha puesto una y otra vez. El pensamiento de las mamás, hermanos, respecto a sus hijos, algo simple, no sé, fueron por pollo y alguien se quedó sin pollo. ¿Quién está dispuesto? ¿A poco no es el papá el que está dispuesto a ceder su pieza? La mamá. Pero es cultural. En ocasiones la cultura no es buena. No sé. Yo en lo personal siento feo que mi esposa me diga, te voy a servir, y ella estaba comiendo. Yo siento feo. Bueno, si a mí se me acabó la comida, pues yo me sirvo. Yo me levanto. Pero ¿por qué ella tiene que interrumpir sus alimentos? Yo. No lo creo apropiado. Se me hace feo decirle, hey, sírveme. No lo voy a hacer, sinceramente. Sé que lo hacen algunas hermanas de buena gana, está bien. Pero digo, yo, en el caso mío, yo no lo hago así. No digo que sea lo correcto, yo no lo hago así. A mí se me acabó la comida, se me acabó el agua, tráeme más. O mis hijos, quiero agua. Ahorita, mi amor, espérame. Levántate. ¿Tienes sed? Levántate. Allí está el vaso y allí está el agua. Córrele, corazón. Entonces, bueno. Pero si nosotros nos servimos, hermanos, mutuamente, queremos servirnos mutuamente, necesitamos quitar lo que es el egoísmo. Hay muchos casos en los cuales el egoísmo, hermanos, es la causa por la cual los matrimonios se erosionan y se terminan. Cuando el esposo está pensando solamente en él, en sus pasatiempos, está pensando solamente en su beneficio, cuando está pensando solamente en su privacidad, cuando está pensando, hermano, solamente en descansar él, cuando está pensando solamente en comprarse algún regalito para él. No, ¿qué creen que va a pasar con el matrimonio? Digo, vamos a llegar en algún momento a cansar a nuestra esposa, porque por muy abnegada que ella sea, hermanos, bueno, va a llegar el momento en que tengamos un conflicto. Ahora, ¿en qué momento también, hermanos? Bueno, supongamos la esposa por su lado está pensando solamente en ella, nada más, y no piensa en los demás. Un pensamiento que he tratado de sembrar, hermanos, una y otra vez en mis hijos es: no pienses solamente en ti. Estás mal porque pensaste solamente en ti. Nuestros hijos tienen que aprender de nosotros a que tienen que aprender, hermanos, a pensar en los demás. Así de simple. Vea lo que pasa en las calles, hermanos. Vea lo que pasa en la ciudad. Digo, en lo personal, sufro mucho con el tráfico, hermanos. No falta que el del camión, en lugar de orillarse para levantar el pasaje, se para ahí a medio. Hey, tienes el montón de carros atrás, ¿por qué no te orillas? Porque, ¿qué? Piensa en él.
nada más, así lo hace. O no falta de que la señora se para en la avenida y deja el carro con las intermitentes nada más y se baja a hacer sus compras. No, busque un asesoramiento, no piense en usted. Y bueno, ya saqué mis traumas. Aquí mismo en Filipenses 2 se habla de otro hombre, hermanos. Otro hombre, o de algunos hombres que estaban imitando el pensamiento de Jesús. No estaban pensando solamente en ellos. Y este hombre, hermanos, posiblemente no es alguien muy conocido para muchos, pero al menos uno de ellos sí. En el capítulo 2, en el versículo 19, Pablo les dice a los hermanos de Filipos: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice el versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. No hay. No tengo más. Tengo a Timoteo. Hermanos, qué bonito sería que se escuchara eso de algunos hermanos, o de todos los hermanos. Hermanos, va a ir el hermano fulano, él está preocupado por ustedes. De forma muy sincera. Él está atento a las necesidades de los demás y busca que los demás también estén bien. El hermano fulanito. Dice el apóstol en el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Una persona que no busca lo suyo propio, hermanos, se va a interesar sinceramente por los demás. Sinceramente. Entonces, si eso lo aplicamos, hermanos, aquí a lo que son las cuestiones de la iglesia, ¿cómo yo puedo mostrar que no solamente me importo a mí mismo, sino que me interesa la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ver? Póngame un ejemplo. Sirviendo. O sea, involucrarse en el trabajo siempre de la iglesia, sea la ocasión que sea. Yo sé que en ocasiones hay actividades que motivan a los hermanos a trabajar. No sé si el que quieran que los vean, pero no debería ser ese el caso. Me vean o no me vean. ¿A Timoteo lo veían, hermanos, la gente? Sí. Él era el predicador, hermanos. Él era el predicador. Pero hay otro individuo, hermanos, de quien no se veía. ¿Saben quién era Epafrodito? Aquí se menciona, hermanos. Dice en el 25, mas tuve por necesario enviarles ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano, ¿qué? Mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, porque gravemente se angustió, porque había escuchado, este Epafrodito se angustió porque los angustió, fíjense nada más. Él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Dice el 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, se alegre, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo sería, hermanos, un cristiano de esta naturaleza aquí en Plateros? ¿Cómo sería? ¿Cómo luciría? Porque en ocasiones pensamos que eso pues era en la antigüedad, en aquellos tiempos, pero ahorita ya no se ve. Sí, hermano, sí se ve. De veras, sí se ve. ¿Cómo luciría un hermano? ¿Cómo se ve? ¿O qué haría? ¿Pensaría Epafrodito en él? Estaba pensaba en la iglesia, en el beneficio. Estaba pensando en Pablo, en el beneficio que iba a hacer para Pablo. Hermanos, si un esposo lo practica esto, no nos vamos incluso a lo mejor a estar enfermos, pero nos vamos a levantar porque queremos el beneficio para los nuestros. Porque si yo no voy al trabajo, diría algún hermano, si yo no voy al trabajo, bueno, eso va a repercutir ¿en qué? Económicamente en mi familia. Eso está bien, hermanos.
Eso está bien. Pero ¿qué de la esposa? ¿Qué con mi esposa? Cuando las iglesias, hermanos, cuando las iglesias tengan ese tipo de matrimonios, van a ser una gran bendición para la iglesia local, de verdad. Muchas veces, hermanos, estamos esperando que la otra persona haga para poder yo hacer o dejar de hacer. Eso no está bien. Se le sigue llamando, hermanos, egoísmo y hasta un tinte de venganza. Cuando nosotros, hermanos, pensemos en que es mi matrimonio el que va a caer o el que va a ganar, el que va a fracasar o el que va a triunfar, cuando pensemos de esa manera, hermanos, si yo lo pienso de esa manera, entonces vamos a buscar que el matrimonio gane. No voy a poder decir incluso hasta una pelea, hermanos, una discusión. No vamos a decir, gané. Le gané a mi esposa. Le gané la discusión. ¿O sí? En una discusión, ¿quién gana? ¿Mande? ¿Ganamos los dos? ¿O perdimos los dos? Nadie gana. Todos pierden, unos pierden más que otros. Vamos a perder, hermanos. Entonces, necesitamos aprender a resolver más conflictos. Hay mucho más, hermanos, que se podría aplicar en lo que es la cuestión del egoísmo en un matrimonio. Piensen en los demás, pensemos en los demás, pero no pensemos, hermanos, en los demás fuera de casa y olvidemos también a nuestra esposa. No piensen en alguien más y olvida al esposo. Pensemos, hermanos, como lo dice Pablo en Corintios en el capítulo 7, en agradarnos mutuamente. Eso es, hermanos, algo que Dios nos va a demandar. Si yo soy egoísta, hermanos, si estoy pensando en lo mío, realmente no estoy reflejando el pensamiento de Dios. No es así. Entonces, recordemos que para que un matrimonio triunfe, hermanos, debe ser exento de egoísmo. No son dos, es uno. No son más dos, es uno. No es lo que me conviene, es lo que nos conviene. No es lo que yo quiero, es lo que queremos. Así es, sí. Y por supuesto, hermanos, recuerde, aunque esté el matrimonio de acuerdo, pero están separados de Dios, ya perdieron. Ya no se hizo nada. ¿Vale? Tengamos mucho cuidado con ello. Gracias. 10 minutitos. Ahorita regresamos, hermanos.